Uno de los problemas más frecuentes en la formación de brigadas es identificar aquellos fenómenos que pueden llegar a ser peligrosos para todos los grupos brigadistas. En el video de hoy te voy a contar cuáles son los fenómenos termodinámicos y también el resto de los peligros con los cuales podemos llegar a encontrarnos durante las tareas de combate del fuego. Esto también alcanza a los grupos de bomberos profesionales, ya que vamos a tocar a lo largo de todo este video muchos de los temas que frecuentemente suelen presentarse durante el combate de los incendios, sobre todo los incendios estructurales. Yo soy Carlos Alberto Lestón, esto es FuegoNet Argentina, bienvenidos a este video. La exposición de los brigadistas a los peligros del fuego es uno de los temas que más me preocupó en su momento, me sigue preocupando por supuesto, y que trato de difundir todas las veces que puedo. Sería muy inconveniente no tener presente que los brigadistas industriales no son bomberos profesionales, y esta es una de las cuestiones que siempre tenemos que tener presente, porque es muy inconveniente tratar de formar a brigadistas con los protocolos, con los entrenamientos, con las técnicas de bomberos profesionales. Tenemos que definir muy bien, sobre todo los profesionales en seguridad contra incendio, cuál es el alcance de nuestras brigadas en cualquier tipo de establecimiento. Por supuesto que hay niveles de todo tipo, pero no vamos a formar un brigadista como si fuese un bombero profesional. Veamos de qué se trata todo esto. Vamos a identificar los factores de riesgo, vamos a hablar también de entrenamiento y vamos a hablar de seguridad en los entrenamientos y seguridad operativa. Los fenómenos termodinámicos en los incendios que normalmente podemos encontrarnos en incendios estructurales es la explosión de flujo de humos en flujo reverso, conocido como backdraft. También la existencia de fuegos inducidos, que pueden ser delanteros o traseros, que forman parte también del rollover y todo ese tipo de fenómenos. El flashover o la combustión súbita generalizada, que muchas veces no se tiene una idea cierta, hay mucha confusión respecto a este tema, y también la combustión de humos en capa o conocido como flame over. Estos son fenómenos que pueden darse en muy pocos minutos o pueden tardar bastante tiempo durante el desarrollo de un incendio estructural. Por supuesto que un brigadista de un establecimiento normal no tendría por qué verse afectado por estos tipos de fenómenos, porque estos fenómenos termodinámicos no son como para que un brigadista lo pueda llegar a enfrentar. Estamos viendo en esta imagen cómo es el crecimiento del fuego a lo largo del tiempo y el alcance de la temperatura. Por supuesto, esto es una curva normalizada de la ISO. Comienza con la fase incipiente con un crecimiento exponencial hasta llegar a un punto de combustión súbita máxima, la máxima cantidad de energía que puede llegar a desarrollar el lugar que se está incendiando, donde ya a partir de este punto es un punto de inflexión. Directamente pasamos de una etapa de crecimiento, de una etapa latente, crecimiento a una etapa de combustión total, ya completamente desarrollado. Y luego empieza a decaer. Tengamos en cuenta que la seguridad activa, que es la que vamos a llevar a cabo para tratar de contener el incendio, para tratar de hacerle frente, es solamente la etapa incipiente y crecimiento. Ya cuando llegamos al punto de combustión súbita generalizada, no podemos salvar nada, los sistemas tradicionales no intervienen, y bueno, ya tenemos que empezar a ver si podemos enfriar de a poco para ir extinguiendo el incendio, pero ya absolutamente no podemos salvar nada. Uno de los puntos que tenemos que tener presente es que los humos son elementos dinámicos, los humos son elementos compuestos, están compuestos por partículas
carbonadas, que son combustibles, también con carbono puro, que es el hollín, que está presente como humos visibles. Los humos también contienen gases, algunos de ellos gases pirolíticos, gases eh, provenientes de la misma reacción química, gases residuales, pero también monóxido de carbono, y hay un montón de gases tóxicos, anestésicos, irritantes y demás, que son los que normalmente en su conjunto el humo es el que mata a la mayoría de las personas, más o menos entre 85 o 90 personas. Como existen elementos que son inflamables, algunos gases inflamables como el monóxido, que entre 14,5 y 74% es inflamable en aire, es decir, en esos porcentajes en aire es inflamable. El peligro fundamentalmente se va a centrar en lo que es el humo caliente, el humo supercalentado, como técnicamente hablamos en seguridad contra incendios. Este tipo de fenómenos se puede llegar a dar en forma inmediata, se incendia el humo, recordemos, son partículas carbonosas que no han quemado en su etapa inicial, sí lo puede hacer en una segunda etapa porque son combustibles, pero en determinado momento puede haber acumulación, falta de aire, algunas características que son muy propias del ambiente cerrado y que pueden dar origen a situaciones extremadamente complejas y muy peligrosas, como una combustión de humos en flujo reverso, conocemos como backdraft, que no es otra cosa que una combustión súbita, casi súbita, de los humos supercalentados en un lugar incendiado. Es una explosión en realidad que puede tener una violencia variable, causada fundamentalmente por la alimentación de una entrada repentina de aire. Se puede haber roto una ventana, se puede haber abierto una puerta, o si vino abajo una pared, una parte, entró suficiente aire y lo que no se pudo combustionar por falta de aire, lo va a hacer en ese momento. Así que tenemos que tener muy presente que los fuegos estructurales no están diseñados de alguna manera para que un brigadista lo pueda llegar a enfrentar. Son fenómenos que se dan. Y bomberos conoce perfectamente bien este tipo de situaciones. Además está decir que muchas de las técnicas de ataque, hoy en día estamos utilizando mucho la escuela sueca a través de el ataque tridimensional. Fundamentalmente lo que se trata de eliminar estos riesgos a través de el enfriamiento con pulsaciones de agua nebulizada o finamente fraccionada precisamente a la capa de humo para eliminar la temperatura de los humos, o por lo menos bajar la temperatura de humos a temperaturas controlables que sean un poco más seguras. Pero esto es producto de la combustión incompleta de los elementos que intervinieron principalmente en la combustión y eliminaron o liberaron partículas de carbono no quemada que siguen siendo combustible, pero no había suficiente oxígeno. Mantiene su temperatura, mantiene su característica de inflamabilidad y solamente le hace falta aire. Entra aire, se cierra el triangulito famoso fuego y ahí comenzamos a tener problemas. Por otra parte, hay otro tipo de fenómeno que son fuegos inducidos, pueden ser delanteros o traseros. Estos gases supercalentados que pueden llegar a invadir pasillos enteros se incendian a nivel del techo y se pueden trasladar a distancias considerables, a grandes distancias, 15, 20 metros o más. Se producen generalmente sobre la etapa de crecimiento del incendio. De ahí la gravedad, porque es la etapa incipiente, la etapa que está en pleno desarrollo y es normalmente donde los brigadistas pueden llegar a hacerle frente. Normalmente no afecta al resto de los combustibles contenidos, pero es humo suficientemente denso y en condiciones de poder encenderse. Eso puede llegar a encontrar una bocanada de aire fresco afuera de un pasillo, se incendia y el incendio regresa al lugar de origen. A eso es como se le denominaría en este caso fuego inducido rollover trasero, es decir, trasero porque viene desde atrás de quien está combatiendo, y delantero directamente el crecimiento hacia la zona de combate. El flashover no es otra cosa que la combustión de gases pirolíticos
y gases que se prendieron de la vaporización de algún combustible líquido o gaseoso, si se encuentra, mezclados con el aire en un lugar determinado. Es una combustión súbita de todos esos gases. Esos gases se producen por pirolización. Y esa pirolización es consecuencia de la radiación de calor que está tirando el humo y los gases calientes que están a nivel de techo. Hay una mala interpretación, sobre todo cuando se hacen algún tipo de prácticas en contenedores, que sale todo el humo y atrás viene una bocanada. Eso no tiene nada que ver con un flashover, no es flashover. El flashover es la combustión de los gases pirolíticos dentro de un ambiente que se van a encender porque alcanzaron su temperatura de ignición, porque se han mezclado con el aire y porque todos los elementos presentes en el sector de incendio están siendo pirolizados. No hay otra historia acá. Esto es puntual dentro del sector de incendio. No viaja con el humo para ningún lado. Son todos los grupos de combustible que se encuentran presentes, cada uno tiene un grado de pirolización, es decir, el traspaso de lo que es el sólido gaseoso sin pasar por el líquido, y da una fuente de ignición. Esto puede resultar una súbita transición. La fuente de ignición ya está, porque hay un incendio en el lugar. Y está la complejidad que tenemos en la presencia de la capa de humos y la radiación de calor, que incluso podemos llegar a tener altísima temperatura en esos elementos y que pueden llegar a influir, obviamente, en el tema de la pirólisis. Por otra parte, la combustión de humos en los planos altos, que suele ser una trampa mortal muchas veces para muchos bomberos, es la propagación que ocurre a una gran velocidad a través de los techos y paredes que contienen elementos combustibles. Ya es una pirolización a nivel de cielo raso, para decirlo de alguna manera. Las llamas van a avanzar por los planos altos y están en contacto con esa superficie. A la vez van a ir los humos calentando todo eso, pirolizando, y detrás de esto viene la inflamación. Algunos investigadores afirman que este proceso puede desarrollarse a velocidades muy altas, sin posibilidad de resguardo más que tirarse contra el suelo y cubrirse con una pantalla de agua. En más de 15 o 20 metros por segundo que puede llegar a avanzar este fenómeno dentro de un incendio. Por supuesto que todos estos fenómenos simplemente los estamos nombrando, mencionando. Tienen características bastante particulares, hay que estudiar cada uno de estos en profundidad. Después les voy a dejar la URL de un video que está a punto de salir también sobre los fenómenos termodinámicos en incendio. Va a ser muy puntual el video, también aquí en el mismo canal. Vamos a pasar ahora a la identificación de esos factores de riesgo y hablar de seguridad operativa. Y hay 5 partes que vamos a desarrollar. En primer lugar, la zona de seguridad. ¿Qué llamamos zona de seguridad? ¿Qué es la zona de seguridad? Y un concepto que me parece muy acertado, que se me ocurrió en algún momento y desde ahí lo aplico, que es la jaula del tigre. Tened en cuenta este ejemplo. ¿Cuáles son las limitaciones de brigadistas? Vamos a aprender a leer el fuego, a ver cuáles son las señales, cuáles son, digamos, todos los elementos que pueden llegar a darme la información sobre el fuego que se está desarrollando, y también los riesgos que existen durante las maniobras finales. La zona de seguridad. Un punto muy importante, porque no podemos perder el control de toda la zona operativa, es la que está establecida en torno inmediato al área del incendio. Viene a ser para aquellos que gustan zonificar o que zonificamos cuando llevamos a cabo elementos, digamos, elementos que estamos organizando una emergencia con materiales peligrosos, la zona roja, la amarilla, la verde. Bueno, estamos hablando de la zona amarilla. Es inmediato alrededor del incendio, donde solamente se admite la presencia de bomberos o brigadistas que están involucrados. Es muy importante negar esta zona, por más que
vengan autoridades de la empresa, el establecimiento o autoridades municipales, nacionales, lo que sea, no pueden ingresar. ¿Por qué? Porque es donde nosotros estamos teniendo los materiales que nos están ayudando a resolver la situación en nuestra zona netamente operativa. No podemos permitir que esa zona esté superpoblada por curiosos o gente dando órdenes, porque ya nosotros tenemos un protocolo de actuación y eso no lo podemos negociar con nada. Esa zona es exclusiva de uso de las brigadas o los bomberos. No se permite en ningún caso la presencia de cualquier persona o elemento ajenos a las operaciones. Normalmente los comandos operativos de emergencia, que son los que manejan toda la emergencia, ni siquiera están en la zona amarilla. Pueden llegar a estar en la zona verde o fuera de la zona. Otra cosa muy importante son las limitaciones que tenemos que tener del brigadista, sobre todo tiene que ver con el entrenamiento. Entrenar acorde a los niveles de riesgo que se enfrentará. Si es un grupo de brigadistas de oficina, no lo tenemos por qué llevar a un centro de entrenamiento para bomberos. Más de uno no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo no tengo por qué enseñarle a un brigadista de oficina, a un brigadista administrativo, cómo se maneja una manguera o cuánto tiempo se tarda en apagar una batea con nafta o querosén, porque nunca se van a encontrar con ese tipo de riesgos. Hay que sí aprender a utilizar extintores, por qué se tienen que usar extintores, cuáles son los riesgos y la seguridad que se necesita para usar extintores. El 45% del entrenamiento del brigadista se basa en la seguridad operativa, algo que muy pocas veces se ve en los entrenamientos. Ojo con este punto. Hay que desarrollar la capacidad de análisis de la situación del propio brigadista. Tienen que aprender a trabajar siempre dentro de los límites de seguridad. Si vemos que se nos pasa por arriba, bueno, no hay otra cosa que hacer que salir del lugar en forma inmediata. Operar únicamente, esto también es importantísimo, operar únicamente con los equipos y herramientas para lo que fue entrenado. Muchas veces hay muchos profesionales que no coinciden con esto, pero de mi punto de vista, después de estar casi 30 años entrenando brigadistas y bomberos, el traje estructural no es para un brigadista, de ninguna manera. No es un elemento destinado a un brigadista. Es un elemento de protección personal destinado para operar ante situaciones extremas. Un brigadista no lo va a hacer. Lo va a hacer un bombero, pero tampoco cualquier bombero, porque no todos los bomberos califican ni tienen la experiencia como para poder enfrentarse a fenómenos extremos y utilizando un equipo de protección como es un traje estructural. Con el traje estructural no vas a sentir el calor hasta que es tarde. Te vas a meter en problemas, no vas a sentir los problemas hasta que es tarde. Por eso se necesita un entrenamiento muy específico para utilizar equipos estructurales. Ni el casquito, ni el hacha, ni los guantecitos, nada. El brigadista simplemente se detecta una emergencia, toma el matafuego, acciona el matafuego. Si pudo solucionar la situación, fantástico. Si no pudo, bueno, hasta ahí. Esa es la limitación. Participar activamente de la formación del grupo. Esto es un trabajo en conjunto, un trabajo en grupo que hay que hacer, así que esto está más que entendido. Nunca ingresar a un recinto incendiado. Nunca, jamás. Salvo que se encuentre asegurada la zona y no todo el mundo está habilitado para ingresar. Sobre todo aquellos que nos dedicamos también a la investigación de incendios, esto lo tenemos muy presente, porque los peligros no terminan con la extinción de un incendio. Hay peligros estructurales, hay peligro de bolsones, de gases que pudieron quedar, riesgo eléctrico, de todo. Hasta que no se asegure la zona, no se puede ingresar. De todas maneras, un brigadista no tiene por qué ingresar a una zona luego de la extinción. Estamos hablando de un brigadista. Los bomberos son otra cosa porque tienen que ir a hacer remoción y trabajos finales. Nunca, jamás
pretender reemplazar a un bombero profesional. Así que acá están más que detallados todas las limitaciones del brigadista. No te olvides de esto porque es fundamental en la formación de un brigadista. Aprender a leer el fuego. La jaula del tigre es un lugar donde vos no te meterías, no vas a abrir la puerta y te vas a meter adentro porque te vas a encontrar con un pequeño gran inconveniente. Por lo tanto, si no estás preparado para poder llevar adelante una situación de ese tipo, aquellos que tienen un cierto entrenamiento, una cierta empatía, a lo mejor con el animal, podrían llegar a ingresar. Tómalo como esto, lo que es un incendio en el interior. Vos podés ingresar, pero no sabés con qué tipo de peligros te vas a encontrar. Y hay peligros que a veces es mejor enfrentarse a un tigre que a un peligro de un fenómeno termodinámico violento. La jaula del tigre es una definición precisamente de esos lugares extremadamente complejos que están incendiados, que están en pleno desarrollo y la cual un brigadista no tiene por qué ingresar, porque se va a meter en serios inconvenientes, porque se va a encontrar con cualquier cosa adentro. Así como no te vas a meter adentro de una jaula de tigre, no tenés por qué meterte adentro de un incendio estructural. Muchas de las cosas que tenemos para ver también en el video, vamos a aprender, por ejemplo, a leer el fuego. Leer el fuego significa estudiar al enemigo. No te olvides que el humo es parte de la lectura también. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué tenemos que aprender a leer el fuego? Una linda definición. Aprender a leer el fuego nos va a dar mayor seguridad. Esto no tengan la menor duda. ¿Por qué? Porque vamos a estar estudiando cómo está el fenómeno, vamos a estar identificando los posibles peligros que podemos llegar a tener. Ver los colores del fuego nos va a indicar qué es lo que se está quemando o a orientar sobre lo que se está quemando, salvo que veamos un fuego normal, anaranjado, con ribetes colorados o amarillos. Pero ya cuando tenemos un fuego de color un poco más oscuro, un color bordó, o un color marrón oscuro, o un color verde, un color amarillo apagado, son indicadores de que los elementos que están combustionando no son para nada elementos comunes. Podemos estar ante un fuego de algún tipo de elemento químico o que se esté desarrollando algún fenómeno termodinámico. Esto lo aprendemos más que nada con la coloración de humo. Aprender a leer el fuego, saber de qué se trata, nos va a dar mayor seguridad. Esto podemos indicar que todos los fuegos de alguna manera nos envían señales. Pueden servir, y de hecho lo hacen, para conocer el estado del incendio. ¿Cuál es la etapa en la cual se encuentra el incendio? Si es la etapa incipiente, si está en desarrollo, completamente desarrollado o simplemente está en decaimiento. Nos puede ayudar. Puede indicar los cambios en su desarrollo. Un crecimiento violento del fuego puede indicar una fuerte ventilación y cambios en las reglas de juego que tenemos dentro de un incendio. También interpretar esas señales es esencial para asegurar la correcta elección de las tácticas de intervención y sobre todo la seguridad del personal. Esto lo tenemos muy presente y esto es una tarea de lo que sería el jefe de brigada. Sabemos que el jefe de brigada no es el que interviene directamente en las tareas de extinción, sino que se dedica precisamente a interpretar lo que se está viendo y a tratar de ir diseñando, modificando u optimizando las tácticas de combate en un incendio determinado. Aprender a leer el fuego entonces es para los profesionales algo primordial, ya que va a ayudar a decidir cuáles son las decisiones precisamente basadas en la experiencia, los conocimientos y en la habilidad de poder identificar lo que se está viendo. Asegura una correcta intervención o la mejor manera que podemos llegar a alcanzar durante el desarrollo de las tareas de extinción. Y acá la suerte no es
parte del juego. No hay que confiarse jamás en la suerte o suponer de que algo puede llegar a suceder. No es así. Estos son todos análisis operativos, profesionales, y hay que aprender a identificar y a desarrollar esta cierta habilidad que hay muchos que afortunadamente tienen la posibilidad de tenerlo. Quien se encuentre a cargo de las brigadas al momento de responder a la emergencia, que no está precisamente combatiendo, pero sí está mirando qué es lo que sucede, tiene que considerar qué es lo que se está quemando. Esto es primordial, porque es un sinónimo de seguridad y también de cuáles son los cuidados que tenemos que tener. Verificar si se completó la evacuación. Esta es una información de primera índole que vamos a tener en el lugar. También nos van a comunicar si hay necesidad de efectuar rescate. ¿Qué nos dice el humo? Aprender a leer el humo también es una habilidad fundamental. Esto lo tenemos que tener presente. Tenemos que aprender. Vamos a hablar un poquito del humo. Recuerden que hay un video que hablo sobre el estudio minucioso del fenómeno humo. También lo voy a dejar por aquí abajo para que ustedes puedan llegar a ver ese video, que es súper interesante y complementa en cierta forma todo esto que estamos viendo en este. ¿Qué tipo de aplicadores, combates, instalaciones de herramientas podemos utilizar y vamos a utilizar para la intervención? Otra cosa importante, ver si hay algo amenazado que podemos llegar a proteger de alguna manera. ¿Cómo hacer para prevenir la propagación del fuego? Muchas veces este es el primer objetivo, para tratar de circunscribir el fuego en un ambiente, en un lugar, en un área específica, para evitar que se nos vaya de la mano. Identificar el foco principal. Sé que se puede llegar al foco principal. Muchas veces tenemos que ir a la periferia y después ingresar al foco principal. También desarrollar la forma más segura de aproximarse, y si es indispensable realmente el ingreso de las brigadas. Acá ya estamos hablando de brigadas de bomberos profesionales, ¿no? ¿Hay seguridad térmica para el ingreso? El tema de la seguridad térmica es algo muy importante, es fundamental, porque cuanto más caliente esté el recinto, mayor posibilidad de que se generen fenómenos termodinámicos tenemos. Y asimismo, hay algunas consecuencias de exponerse a alta temperatura que aún con trajes estructurales podemos llegar a sufrir daños y muchas veces mortales. Así que esto hay que asegurarlo de alguna manera. Y por supuesto, la seguridad estructural para permitir el ingreso. Y cuando estamos viendo las tácticas, también estudiar el lugar, a ver si la configuración arquitectónica del lugar nos puede llegar a ayudar en las tareas de extinción. De todo esto podemos tener otros datos complementarios, por ejemplo, si existen algunos inflamables, si hay personal con respiradores adecuados. Si no tienen los elementos de protección personal, no ingresan, ni aunque sean bomberos. Hay muchos que no puede ser esa de que hubo un incendio y hay 3 bomberos con principio de asfixia. No puede haber un bombero con principio de asfixia, porque deben ir protegidos. Esto es así de sencillo. Enfriar o retirar recipientes a presión, estructuras o paredes. Hay un montón de elementos que nosotros podemos llegar a desarrollar, y muchas de estas preguntas las tenemos que responder en el lugar de acuerdo a lo que estamos verificando en el incendio. Recordemos que la seguridad estructural hay que tomarla con pinzas también, porque tampoco podemos enfriar una pared a chorro limpio de agua, sino que esto tiene que ser un enfriamiento paulatino para evitar el colapso térmico de las paredes, que se cristalice algo de acero que pueda llegar a colapsar, y hay muchas cosas que esos choques térmicos pueden llegar a desencadenar el fallo estructural. Así que estas cosas hay que tener muy presentes. También, si es necesario, llevar a cabo algún ataque tridimensional, sobre todo con la capa de humo, para evitar que esas capas lleguen a inflamarse.
Cuando se logre el control del fuego, se tendrán en cuenta las siguientes preguntas, algunas de las que podemos llegar a encontrar. ¿Es conveniente el ingreso para inspeccionar? Seguramente va a ser inconveniente, porque hay que certificar de que el incendio fue realmente extinguido y hay que ingresar a hacer remoción de escombros. Pero es fundamental. ¿Hay contaminantes peligrosos en el escurrimiento del agua que está proveniente del incendio? ¿Hay un efectivo control visual de todo el escenario? Esto es fundamental. Si un veedor solo no puede, tiene que tener un colaborador. Por supuesto, los temas tácticos como la reserva de agua son fundamentales. Puede crecer espontáneamente el fuego a través de un sistema de ventilación. Está garantizada la seguridad estructural del lugar. Y hay escurrimiento del agua utilizada en forma adecuada. Esto también muchas veces no se tiene en cuenta, pero el agua pesa. 1 litro pesa 1 kilo, 1000 litros pesa 1000 kilos. Y nosotros tiramos muchos litros de agua, no tanto en la planta baja, pero en los planos altos seguramente van a ejercer una presión, un peso sobre una estructura que está dañada. Podemos llegar a tener un colapso de la estructura por el mismo peso del agua. Por eso hay que tener presente todas estas cosas. Son algunas de las preguntas que normalmente tendríamos que hacernos. Por otra parte, cuando logremos la extinción del fuego, está realmente extinguido. No va a ser la primera vez que se lleguen a cabo remociones después de un día o dos, si nos encontramos con temperaturas altas o directamente con brasas. ¿Hay necesidad de remover los carbones? Esto sí, seguramente vamos a tener que hacerlo, pero en condiciones seguras. Por lo tanto, hay que dejar una vigilia en el lugar para evitar de que supuestos carbones puedan llegar a encenderse. Esto sucede en aquellas estructuras que han sido sometidas a fuegos muy intensos y que no es segura la operatoria dentro de esas estructuras. Por eso se evita el ingreso, se evita la remoción, porque puede llegar a colapsar todo en cualquier momento. Entonces, estos carbones pueden llegar a durar varios días. ¿Cómo se impide la reignición? Con vigilancia previa y una refrigeración con agua fraccionada en todo lugar en forma secuencial. ¿Cómo se logra una efectiva ventilación post-fuego? Bueno, esto también hay que tener cuidado porque muchas veces queremos sacar el humo residual, los gases residuales, pero también podemos llegar a avivar a través de una circulación de aire algún tipo de punto que puede llegar a tener fuego y ahí se reaviva. Son muchas cosas que estamos viendo, por supuesto. Esto es un video informativo, básicamente. Cada una de estas cosas hay que estudiarla en profundidad. El tema de la ventilación en un incendio es realmente para una enciclopedia, porque hay montones de herramientas, montones de tácticas y depende mucho también de la configuración del lugar. Pasamos a ver algunas cosas muy interesantes que son los indicadores del fuego. Acá sí tenemos un amplio rango de información que podemos llegar a recoger en forma rápida en los diferentes eventos. Se pueden dividir en 4 áreas. El humo. El humo, por supuesto, tenemos que estudiar el color, la densidad, el volumen y la localización del humo, la altura, lo que se denomina plano neutro, las pulsaciones, que son fenómenos que se generan de crecimiento de la presión molecular por elevación de temperatura, enfriamiento. Bueno, esas son pulsaciones dentro de un lugar cerrado. También verificar la velocidad y la dirección del humo, si hay un flujo turbulento o es un flujo suave. Son todos indicadores que vamos a estar obteniendo del lugar. En cuanto a su color y densidad, el humo varía de la forma en que se está combustionando los elementos, pero fundamentalmente depende de los combustibles que ardan y también de la ventilación. A menor ventilación, mayor generación de humo. Esto porque obviamente a menor ventilación la combustión va a ser mucho más incompleta. Por otra parte, como guía general, podemos tener que un humo claro
es la acumulación de gases de pirólisis. Son los primeros minutos cuando vos prendés la parrilla, los carbones van a empezar a tirar un humo blanco, la madera puede empezar a tirar un humo gris. Ese humo gris es la humedad que contiene la madera. Después agarra un colorcito un poquito más celestito, fíjate cuando prendas otra vez la parrilla, ahí ya tenés gases de pirolización, pero son en general todos humos de color claro. Son los gases de pirolización y la evaporación de agua en los primeros minutos. Ya un humo oscuro es un incendio un poco más avanzado, un fuego más avanzado, tiene condiciones ricas en cuanto a la posibilidad de que el humo participe en algún evento combustivo. Son generados por la combustión incompleta. Responden los humos oscuros y densos a un desarrollo avanzado del evento, y también nos está indicando obviamente que hay falta de oxígeno suficiente, así que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, más que nada con el tema de la ventilación, porque si ingresamos accidentalmente aire fresco a este tipo de humo, podemos llegar a tener una combustión de esos humos y explosiones de humo atrás, todo eso. Otra cosa que nos indica mucho es el tema de los colores. Esto obedecen al tipo de combustible, por supuesto. Quienes conocen más o menos los humos tienen una idea muy aproximada de lo que se pueda llegar a estar quemando. Esto depende también de la estructura química y también, obviamente, de las condiciones de combustión. El volumen y localización nos dicen muchísimo, es una buena guía para saber el tamaño del fuego, y en algunos casos, si no conocemos bien, si no tenemos una cierta experiencia, nos puede dar una indicación falsa de su situación. También del tamaño y fase en que se encuentra el desarrollo del incendio. Viaja, no es que puede viajar, viaja a través de zonas ocultas, de huecos, y aparece por cualquier parte que te pueda llegar a imaginar. Como principio básico, humo caliente se eleva verticalmente, obviamente, es más liviano que el aire. Obstrucciones horizontales van a hacer la primera barrera y lo van a derivar en forma horizontal, y cuanto más largo sea ese camino horizontal, el humo se va a ir enfriando y perdiendo su capacidad de presentar algún fenómeno termodinámico no deseado. También es muy importante no leer nunca un solo indicador en forma aislada. El plano neutro, ¿qué es esto que tenemos acá? La división entre lo que es la capa de humo y el aire fresco. La capa de humo está con humos calientes, por supuesto va a tener una presión positiva mayor que la presión atmosférica, y la de abajo va a ser un ambiente de aire frío. Dice que es una presión menor, por supuesto, y la divisoria es un plano donde las presiones son neutras, que no hay mayor inconveniente. Estos planos neutros se identifican perfectamente bien en un lugar incendiado, porque son una de las señales que vemos que quedan dentro de lo que es un incendio. Mientras el fuego se desarrolla, este plano neutro puede subir, puede bajar. Esto depende de los gases inflamables. Cuando mayor cantidad de inflamables vamos a tener, va a ir aumentando. Si tenemos, como en este caso, el plano neutro en un, digamos, alto, va a ser indicativo de que hay un fuego que se encuentra en los primeros momentos de desarrollo. Si es un plano bajo, hay condiciones ricas para explosiones de humo o combustión de humos. Esto es uno de los indicativos que podemos llegar a tener en los incendios como peligro inminente de ignición de humos. Si esos humos, esos planos bajos, repentinamente suben, quiere decir que hubo una ventilación. Alguien abrió una puerta o se ventiló el fuego de una manera violenta, y de esta manera el ascenso repentino figura como un aumento en la ventilación. Un plano neutro con baja gradual, hay un aumento de gases inflamables, y ya también no solamente el aumento de gases inflamables, sino la temperatura del humo va a subir exponencialmente y hay peligro de combustión súbita. Y un plano neutro con descenso repentino puede indicar
una intensificación muy rápida del fuego. Todo este tipo de cosas las tenemos que tener presentes y son bastante complejas de definir en el ambiente, ¿no? Las pulsaciones no son otras cosas que comportamientos dinámicos del humo en pequeñas aberturas. Esto nos puede indicar que el fuego está controlado por ventilación. Cuando el humo entra y sale en forma secuencial es porque está jugando con la ventilación. En el interior del lugar que está prendido hay variaciones de presión debido a que hay poco suministro de oxígeno y a su vez se va a producir un descenso en el proceso de combustión. Lógicamente, al escasear el oxígeno, las llamas van a bajar. En esta situación, si la temperatura decrece y los gases inflamables se contraen, provocando un descenso en la presión interior, hay una nueva entrada de aire, de donde viene desde afuera a través de esas pequeñas aberturas. Eso va a alimentar el fuego y va a crecer el fuego en forma violenta y este reaviva todo y comenzamos con todo el circuito otra vez. Se infla todo, sale el humo por abajo, aparece la escasez de oxígeno, se contrae todo, entra y bueno, así es como respira el humo y eso es lo que conocemos como pulsaciones. Cuando las pulsaciones son bastante frecuentes, podemos estar ante la posibilidad de que si alguien abre algo, una puerta o algo, se produzca una explosión violenta en flujo reverso, un backdraft. En algunos casos, estos son los síntomas tradicionales que pueden llegar a la explosión de humo. Por otra parte, calor. El calor en la evaluación inicial debería incluir la búsqueda de indicadores. Tenemos que ver qué es lo que se está quemando, qué se está derritiendo, para tratar de averiguar, saber sin necesidad de instrumentación. Hoy tenemos termómetros digitales que son una barbaridad, nos indican la temperatura, pero la evaluación de la temperatura es muy importante, porque tenemos que trabajar ya con la temperatura. Hay cristales que están ennegrecidos o agrietados. Hay un comportamiento del vidrio en los incendios que tengo un video, se lo voy a dejar por acá abajo, para ver cómo se comporta el vidrio en los incendios. Esto es muy interesante, sobre todo cuando investigamos incendios. También ampollas en los revestimientos de pintura, variaciones repentinas de calor. Todo eso nos va a ayudar a identificar estos distintos tipos de fenómenos, cómo se van a estar desarrollando los niveles de calor dentro de un lugar. Ante cualquiera de estos indicativos hay que extremar las precauciones si es que necesitamos abrir el recinto. Si se llega a definir que es necesario abrir el recinto, es donde tenemos que empezar con las técnicas de combate tridimensional de la escuela sueca, tal como lo explicaba Paul Greenberg, a través de pulsaciones para tratar de bajar la temperatura de esos gases, de esos humos. No tanto el fuego, no me importa el fuego quema, no explota, lo que explota son los humos, así que tenemos que trabajarlo por ese lado. También revestimiento con ampollas y todos estos tipos de factores que se van a hacer presentes en los incendios son los indicadores que nos van a decir a nosotros cuál es el nivel de calor que estamos teniendo dentro de un edificio. Las variaciones repentinas del calor obedecen fundamentalmente a indicadores de que podemos llegar a tener una combustión súbita o una explosión de humo en flujos reversos en forma inminente. Son variaciones repentinas de calor. Frecuentemente se va a indicar de alguna forma de combustión que los gases del fuego han comenzado a arder al nivel del techo. Hay un incremento muy rápido de temperatura, tenemos que salir rápidamente del lugar. Esto es posible de ver y es un indicador muchas veces tardío. Desafortunadamente hay muchos bomberos que esto lo pudieron manifestar, los que pudieron sobrevivir a un flashover, por ejemplo, que quedaron con terribles quemaduras, han indicado precisamente este tipo de fenómenos. El chequeo se puede llevar a cabo, bueno, hay algunas técnicas con una pequeña ráfaga sobre una puerta, nos indica más o menos la altura del plano neutro. Si hay una evaporación violenta, quiere decir que del otro lado tenemos
altísima temperatura, son algunas herramientas, algunas metodologías muy interesantes de aplicar. No metamos la mano en este tipo de análisis, pero sí, siempre se apoyaba la mano con el guante, por supuesto, para sentir si había acumulación de calor, pero es un indicativo muy erróneo, así que lo mejor es tratar de aplicar varias metodologías para que más o menos podamos llegar a comprobar el nivel de calor que podemos llegar a tener adentro. En cuanto al tema de las llamas, el color de las llamas, el tipo de llamas, la visibilidad de las llamas, no todas las llamas son visibles. Hay diferentes zonas de un frente de brasas. Generalmente vamos a tener combustible sin quemar, que se va a ir generando. Y a partir de la exposición al fuego, vamos a tener distintos tipos de áreas en cualquier combustible sólido. Va a haber un área de pirolización del combustible inmediatamente por delante del combustible sin quemar, que va a generar, va a liberar gases de pirólisis y vapor de agua. Luego vamos a tener una carbonización del sólido, restos incandescentes que se van a ir formando y la temperatura máxima en el frente de llamas que podemos llegar a tener en este tipo de combustibles. Los combustibles sólidos son bastante complejos, dado que van a tener distintos tipos de fenómenos que no tiene otro tipo de combustible. Pues hay que tener muy presente, por ejemplo, la combustión de la madera, que te voy a dejar por acá abajo también para que puedas ver el video del comportamiento de la madera en los incendios. En las maniobras finales, una vez que está liberada la zona que se autorizó por el comando de emergencia, se va a tener en cuenta la evaluación de los riesgos, por más que esté liberada la zona. Nosotros tenemos que cuidarnos nuestra propia seguridad y si se tiene dudas directamente no se debe ingresar. El entrenamiento brigadista es un tema fundamental. Primero tenemos que definir el nivel de brigada o el tipo. Nunca vamos a reemplazar al cuartel de bomberos, jamás, esto no se hace. Son brigadistas, gente común, empleados que van a agarrar un matafuego cuando se prenda fuego algo. Nada más que eso. Tenemos que seleccionar cuál es el mejor método de capacitación, las necesidades que tenemos para capacitar a esta gente, asegurar que durante el entrenamiento nuestras brigadas van a estar correctamente protegidos, con toda la seguridad, los seguros y todo eso también lo tenemos que tener presentes. Conocer el equipamiento que vamos a utilizar, decidir, definir, mostrar y entrenar acerca de cuáles son los riesgos durante el manejo de esos equipos. Y obviamente los simuladores de fuego y la seguridad es fundamental, pero hay que ver qué tipo de simuladores de fuego vamos a disponer. Definir el nivel de tipo brigada, lo que realmente necesitamos como equipo de respuesta, si para fuegos incipientes, avanzados, interiores, estructurales y especiales. Esto lo define la NFPA 600, pero nosotros cuando hablamos de brigadistas van a ser incipientes, nada más, incipientes. El resto ya obviamente tiene que ser personal profesional, bomberos profesionales, no brigadistas. Los brigadistas no están para incendios avanzados. Necesitamos tener todo esto que estamos viendo en forma de absolutamente desarrollado y perfectamente entendido de qué se trata. Pero hay diferentes tipologías. Seleccionar el método de capacitación, capacitación teórica elemental, manejo básico de extintores, si hay que operar con líneas de agua en algún caso específico, prácticas dirigidas por personal de bomberos. Ojo, no siempre el personal de bomberos es el indicado para entrenar a un brigadista. Ellos tienen un concepto de capacitación y entrenamiento bastante más extremo, muy diferente de lo que un brigadista precisa,
Y muchas veces la capacitación teórica y sobre todo el manejo de extintores no se llevan a cabo de manera frecuente en los centros de entrenamiento. Sí se utilizan muchas líneas de agua y todo eso, pero no es para brigadistas. Hay que tratar de conseguir un centro de entrenamiento o alguien que pueda llegar a capacitar con extintores manuales que van a utilizar esas brigadas. El manejo de mangueras es muy delicado, son muchos peligros, hay muchas cuestiones que tenemos que tener presentes en cuanto a seguridad operativa y asimismo las mangueras contra incendio están destinadas a un nivel de incendio que normalmente un brigadista no va a estar presente. Contratar instructores especializados y acudir, si se puede, a alguna escuela de incendio de vez en cuando no es mala idea de ninguna manera. Necesidad de capacitación, formas de actuación. Esto cuando definimos como el tema de la selección de brigadistas, que no es a dedo, sino que tenemos que llevar a cabo una selección de brigadistas en forma profesional, minuciosa, muy importante esto. Verificar cuáles son los antecedentes laborales, estado clínico, psicológico, motivación, programa de capacitación, ejercitaciones periódicas. Normalmente muchas veces que se nos vencen matafuegos. Se venció la carga el matafuego, pero la carga está. Y matafuego a lo mejor hasta lo tenés presurizado. Bueno, aprovechalo. Aunque sea vas a un patio, un campo, aunque no tenga fuego, por lo menos enseñarle cómo se vacía un matafuego. Esto es normal. En total, la carga de matafuego te lo van a cobrar igual. Evaluación escrita, una vez que se hizo el curso, esto no es para ver si... simplemente para comprobar el nivel de aceptación de la capacitación que han tenido ellos, es decir, qué es lo que les quedó grabado. Y participación activa de los líderes de brigadas, que muchas veces los líderes de brigadas tienen que tener también, aparte de la capacitación periódica, una formación específica. Entrenar en seguridad operativa, esto es fundamental. Primero estoy yo, después está el fuego, después la empresa, pero primero estoy yo. Acá no hay héroes. No hay que exponerse a peligros en forma innecesaria. No. Si querés ser héroe, bueno, andate una tienda de disfraces, comprate el de Batman, de Superman, el que más te guste y andás a salvar el mundo. Acá no. Acá tenemos que estudiar mucho lo que es seguridad operativa. Los niveles de intervención máximos y cuál es la línea que nunca tenemos que pasar. Aliarse al personal de seguridad que van a ser partícipes necesarios, marcar prioridades en caso de actuación, participar al nuevo brigadistas en eventos reales, no excederse en lograr metas inalcanzables. Esto es muy importante y esto es frecuentemente errores. La protección en el entrenamiento. Vestimenta adecuada y elemento de protección personal. Vestimenta adecuada, podemos hago un overol para que no se ensucie, no más allá de esto. No hay trajes estructurales, desaparecen los trajes estructurales en el entrenamiento. Tampoco en el entrenamiento van los trajes estructurales. Ojo con esto, porque si no estás entrenando a la gente y dándole una confianza que no la va a tener en un evento real. Elemento de protección personal, por supuesto, principalmente protección a la vista. No es la primera vez que se coma un disparo de un matafuego de polvo y te puedo asegurar que es algo espantoso. Guantes. ¿Guantes de qué? Guantes de algodón con motitas, suficiente. Y zapatos de seguridad o calzado de seguridad. Nada más. Si querés ponerle un guante para que no, un casco para que no se vea el pelo, pero nada más de eso. Conocimiento del equipo específico, familiarizarse con lo que van a utilizar, usar esos elementos en las prácticas y simulacros, tratar de identificar cuáles son las bondades que tienen sus equipos, los posibles defectos que puede haber, nunca largarse a utilizar una herramienta o un equipo que nunca la usó. Si no está familiarizado, no se usa. Bueno, conocer la ubicación y distribución de los extintores en la empresa y detectar
fallas a través de las pruebas periódicas. Son algunos de los consejos que te damos aquí. Conocer también los riesgos, porque existen riesgos específicos y tienen un alto potencial de generar accidentes y lastimaduras, con los extintores del polvo, los equipos de CO2. Los equipos de CO2 son bastante complejos y obviamente si lo tenés que usar, las mangueras de incendio. Por otra parte, los simuladores de fuego y la seguridad, usar siempre los equipos de protección personal, actuar en forma coordinada con el resto de la gente, obedecer a rajatabla las instrucciones de los instructores, porque son ellos los que te van a brindar la capacitación. Ya está todo diagramado, no hay nada que inventar en una actividad de capacitación, y la seguridad es un tema fundamental. No hacer nada que no esté previsto, realizar movimientos seguros con el cuerpo, no exponerse innecesariamente, hidratarse. Este es un tema muy interesante. Hay que hidratarse porque estamos expuestos al calor. El fuego en un simulacro es tan real como en un incendio. No hay que andar dando vuelta con esto. Nunca jugar al agua. Mira, che, ya está fulano, vamos, y le tiran un chorro de agua. Ese chorro de agua es una herramienta muy poderosa. Puedes llegar, si lo apuntás a la cara, puedes llegar a tener problemas muy serios con la vista. También lo puedes llegar a tumbar de un chorrazo de agua, y con accidentes que generalmente van a causar lesiones. Y no sea parte del problema, sino de la solución. Y por sobre todo, tenga presente que en el entrenamiento se debe llevar a cabo todo con absoluta seguridad. Una foto que ya muchos de ustedes han visto en internet es realmente una cosa de locos, pero bueno, es bastante cómica la situación. Hasta acá entonces vamos a tener la presentación de hoy, el video de hoy. Realmente tenemos mucho que ver en todo lo que es el entrenamiento de brigadas. Espero que les haya servido todo esto. No te olvides de sumarte, darle un like, suscríbete, mira los videos que te dejo y no te dejes de activar la campanita, así te enteras de todos los videos que estamos subiendo. Estamos subiendo por semana ya 1 o 2 videos que están absolutamente relacionados con todo esto. De mi parte agradezco que te hayas quedado hasta el final del video. Te dejo por acá también, y acá abajo, acá abajo te dejo para que te puedas llegar a suscribir. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y hasta entonces.